Mucha gente nos ha estado escribiendo y llamando. ¿Qué pasa con Dr. Ley? ¿Dónde están los videos de Dr. Ley? Pues estábamos en reorganización y ya estamos completamente reorganizados. Aquí les va el primer programa de esa nueva etapa de reorganización. ¿Para qué sirve la Corte Penal Internacional? Es la pregunta que nos estamos haciendo y que vamos a responder. Desde el año 2003 hasta hoy, se han interpuesto 22 denuncias por ante la Corte Penal Internacional. Denuncias sobre violaciones a derechos humanos en Venezuela. Y de ninguna se ha sabido nada. Un silencio sepulcral las cubre. Y son 14 años que han transcurrido. 14 años con víctimas sufriendo dolor, padecimiento físico, además de prisiones injustas y dolores morales. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanta injusticia del silencio montada sobre la injusticia de las violaciones denunciadas? La respuesta es que esa Corte Penal Internacional no sirve, no funciona, es un engaño. Y de los engaños, lo mejor es despertar, ver la realidad y adaptarse a ella, buscando otras alternativas para tener justicia, que es lo que al final todos queremos. Ahora voy a explicar por qué afirmo que esa Corte no funciona. La Corte Penal Internacional es un órgano de la ONU. Comenzó a funcionar en el año 2002 y hasta hoy solo ha producido 4 sentencias. Esa realidad la dijo Vladimir Putin cuando anunció el retiro de Rusia de él. Claro, Putin lo hizo para evitar que juzgaran a ciudadanos rusos. Él dijo lo siguiente: en 14 años de funcionamiento solo ha dictado 4 sentencias y se ha gastado en eso más de $1.000 millones. Lamentablemente el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio. Eso lo dijo Putin. Dictaduras africanas incursas en hechos de posible juzgamiento en esa instancia, tales como Gambia, Burundi y Sudáfrica, se han puesto fuera de los alcances del Tribunal Penal Internacional. También han amenazado hacerlo Kenia, Namibia, Uganda y otros países donde no se ha admitido la actuación del tribunal. Los Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Irak y Cuba no están allí. Respecto a Venezuela, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha recibido denuncias sustentadas contra Nicolás Maduro por graves hechos que se han alegado como constitutivos de delitos de su competencia y no se ha producido ni la más mínima señal de apertura de una investigación. Por el contrario, ha trascendido que el régimen dictatorial mantiene un intenso lobby en La Haya, al punto de que ha nombrado como embajadora ante ese tribunal a Haifa el-Aizami, hermana de Tarek el-Aizami, quien es una de las personas señaladas como incursa en hechos de narcotráfico y facilitador del terrorismo islámico. Dicho nombramiento de esta embajadora fue publicado en Gaceta Oficial 40-823 el 7 de enero del 2016. Ahora vamos a ver cómo es que funciona esta Corte Penal Internacional. El punto de entrada a ella es su fiscal y este actúa, 1, a pedido de un Estado parte, 2, a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, 3, a solicitud de particulares, quienes deben primero que nada alegar y probar que en el país señalado no funciona el sistema judicial. Es decir, se trata de un sistema de justicia subsidiaria o complementaria. El fiscal es nombrado por la Asamblea de los Estados partes y esto implica que su nombramiento es producto de negociaciones entre los gobiernos, como también ocurre con el nombramiento de los jueces de dicha corte. El órgano ejecutivo de la ONU es su Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes: Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Cualquiera de ellos tiene autoridad para vetar cualquier actuación del fiscal o del tribunal. Y como pueden ver, allí hay socios de la dictadura venezolana. Ante una petición de particulares para que se abra una investigación, el fiscal puede negarse a tramitarla o puede acordar hacerlo. En este caso debe pasar el expediente a una sala de cuestiones preliminares para que emita un dictamen si autoriza o no la investigación, o si por el contrario, pues si la niega. En este caso cierra el procedimiento. Cualquiera de los Estados miembros del Consejo de Seguridad puede vetar una investigación. Si no hay veto, entonces el fiscal procede. Todo apenas para comenzar, iniciar
una investigación. Como ven, lo paquidérmico de esa estructura político-procesal es lo que ha producido los escuálidos resultados de 4 sentencias en 15 años de funcionamiento a un costo de $1.000 millones, según dijo Putin. Es decir, 250 millones de dólares de gasto por cada sentencia. Y por cierto, todas esas sobre casos africanos con decenas de millares de muertos. Recientemente participé en un encuentro donde estaba exponiendo a la presidenta de la Corte Penal Internacional y le hice una pregunta sobre todo este asunto y sobre la solución alternativa que he planteado respecto a Venezuela, a la Venezuela del día después, cuando recuperemos la libertad. Sostengo que deberemos constituir un alto tribunal de justicia transicional para juzgar los crímenes de la dictadura venezolana. Un tribunal como los que formaron para la ex Yugoslavia y para Ruanda. La respuesta que me dio esta magistrada fue el siguiente, véanlo por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. López, abogado venezolano. Obvio que ha sido un avance de la sociedad la conformación de la Corte Penal Internacional, pero pareciera que ya resulta insuficiente ante las situaciones novedosas que se están planteando en distintas partes del mundo y en particular pues en América Latina y en lo que refiere a mi país, a Venezuela. Esta situación que viene ocurriendo algunos años atrás, que a modo de ver de muchos venezolanos configura lo que se llama la alerta temprana, ha llevado a peticiones, a 22 peticiones ante el fiscal por parte de personalidades de toda naturaleza, no solo venezolanas, sino parlamentarios europeos, parlamentarios latinoamericanos, para que se aboquen al tema venezolano, que es una tragedia horrorosa lo que está ocurriendo. Y vemos con mucha preocupación que no hay, por lo complejo del procedimiento de investigación, que primero tiene que ir donde el fiscal si considera que hay evidencias de que se trata de podría haber un caso, pasa el tema a la sala de cuestiones preliminares, que entonces tiene la potestad de o acoger o desestimar el criterio del fiscal, y aún así, si lo acoge y se acuerda el procedimiento, el Consejo de Seguridad tiene también la potestad de intervenir y cortarlo, y el factor en el cual interviene el tema político internacional. Como venezolano le hago la pregunta, ¿qué pasa cuando es el Estado no funciona, el Estado está en manos de personas que han desnaturalizado sus funciones, digamos que se trata de un Estado secuestrado, y ese Estado hace todos los esfuerzos porque no se le someta a ningún tipo de procedimiento ante la Corte Penal Internacional? ¿Qué pasa con lo que está ocurriendo, con lo que pudiera ocurrir si hay una situación en Venezuela de un cambio de gobierno por una rebelión popular, por ejemplo, situación actualmente muy posible, y se instaure una especie de justicia transicional y se cree un tribunal especial copiando el modelo de Nuremberg y de Tokio? Esa es una interrogante que, bueno, son muchas interrogantes. Muchísimas gracias por su pregunta. Voy a contestarla de manera general y sin necesariamente referirme a la situación de un Estado en particular, pero su pregunta creo que es una pregunta que es muy importante para entender el sistema de la Corte en general. Como nos decía, la Corte es complementaria de los Estados nacionales. Los Estados tienen el derecho de investigar y juzgar, tienen la obligación de investigar y juzgar este tipo de crímenes internacionales, y la Corte solamente va a intervenir si esto no ocurre. Si no ocurre porque el Estado no quiere hacerlo y no hay acción alguna, o lo hace de una manera que no es genuina, es decir, inicia procedimientos, pero son procedimientos, por ejemplo, destinados básicamente a escudar a los responsables de la Corte Penal Internacional o de otros mecanismos, pero no tienen un objetivo genuino de llevar a la persona a juicio de manera real. Y puede ocurrir también que el Estado no investigue ni juzgue porque no tiene la capacidad para hacerlo.
no tiene la capacidad porque no tiene mecanismos adecuados en el sistema, no tiene la capacidad, por ejemplo, porque en el contexto de violencia en que está sometido no puede destinar ningún tipo de recursos a investigaciones y juzgamientos. Puede haber una cantidad de hipótesis que son las que básicamente han llevado a la Corte Penal Internacional a abrir casos en 10 países. En varios de ellos no había prácticamente ninguna acción de ningún tipo, o sea, ni siquiera había que identificar si eran genuinos o no genuinos, y en algunos casos, pero menos, allí se consideró que los procedimientos en curso o no eran genuinos o simplemente no se referían al mismo caso que estaba haciendo la Corte. Porque la Corte no es que determina si el Estado tiene o no tribunales eficientes, sino que ve si está haciendo o llevando adelante una investigación para el mismo caso que está mirando la Corte Penal Internacional. Ahora, en muchos países del mundo hay situaciones de violencia en distintos grados, de rebelión, de protesta, y en muchos de estos casos hay comunicaciones que llegan al fiscal para que el fiscal se ocupe de estas situaciones de violencia. El fiscal allí lo que debe determinar en primer lugar es si lo que está ocurriendo, si los hechos que están ocurriendo son hechos que entran dentro de las definiciones de los delitos del Estatuto de Roma. La Corte la Corte no es una Corte de derechos humanos. La Corte, por ejemplo, puede ser que en un país existan hechos muy graves de tortura, pero la tortura en sí mismo es un hecho gravísimo, es un hecho que es parte de una convención contra la tortura que da bases muy amplias de jurisdicción a todos los estados y no solamente al estado donde esos hechos son cometidos, pero no necesariamente un hecho de tortura es un crimen de lesa humanidad, tal como lo define la Corte Penal Internacional, que requiere que ciertos hechos sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Hechos gravísimos de tortura, desaparición de personas, fusilamientos, pueden ser muy graves en sí mismos y a pesar de eso no ser crímenes de lesa humanidad dentro de esta definición del estatuto que requiere un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Entonces el fiscal, o la fiscal en este caso, tiene el deber de analizar los hechos para ver si estos hechos entran dentro de las definiciones muy exigentes del Estatuto de Roma y en ese caso puede decidir pedir la apertura de una investigación, la autorización para abrir una investigación y se lo debe pedir a los jueces. La fiscal debe demostrarle a los jueces que estos hechos son crímenes de lesa humanidad o genocidio o crímenes de guerra, explicar por qué y dar suficiente sustanciación. Debe además, obviamente, ser hechos cometidos en el territorio de un Estado parte o nacionales de un Estado parte, competencia personal, y además, por supuesto, hechos cometidos después del 1 de julio del 2002, porque es a partir de allí que la Corte tiene competencia, no tiene competencia retroactiva. Ahora, la Corte entonces tiene un mandato muy ambicioso, porque es una Corte general, una Corte permanente, pero al mismo tiempo es un mandato acotado a cierto tipo de delitos y que han sido definidos además con mucha precisión en el propio estatuto, por lo cual debe realmente ceñirse a esas definiciones. Esto, por supuesto, indica que va a haber muchas situaciones del mundo de violaciones gravísimas de derechos humanos que no necesariamente llegan sin embargo, al umbral requerido para que sean objeto de investigaciones por la Corte Penal Internacional. Afortunadamente, la Corte no es el único sistema que puede lidiar con este tipo de conflictos, de violaciones, y hemos hablado, ustedes han tenido varios días
cuestiones sobre justicia transicional. Además están los mecanismos de derechos humanos, el Comité de Derechos Humanos, hay un alto comisionado también en Ginebra que también monitorea estas situaciones. Hay un representante especial para la prevención de genocidio que también se ocupa de hacer alerta temprana cuando ve que una situación puede deteriorar. Ahora, la Corte es, por supuesto, una pieza central para lograr responsabilidad penal individual. Es complementaria y además no compite con los sistemas nacionales y tampoco compite contra mecanismos que se puedan crear de manera especial para lidiar con cierto tipo de situaciones. Y de hecho, la Corte no solamente no compite con esos mecanismos, sino que los alienta y los considera una tarea complementaria de lo que puede hacer la Corte ella misma. Por ejemplo, el año pasado se abrió en Senegal, en Dakar, los procedimientos para juzgar hechos cometidos en el caso de Isenabre. Fueron hechos muy graves que fueron considerados por un mecanismo africano mixto que funcionó en Senegal, pero que es en realidad un mecanismo híbrido con componentes regionales. Y es un mecanismo especial. La Corte, estuvimos presentes, la fiscal y yo en Dakar, Senegal, para mostrar nuestro apoyo por estos procedimientos. La fiscal también está siempre en contacto, por ejemplo, con autoridades de la República Centroafricana, donde se está creando un mecanismo, una corte especial para juzgar hechos cometidos en este país. Y eso es sin perjuicio de que la Corte además siga adelante algunos juicios relacionados con la República Centroafricana. Hay mucha posibilidad para hacer una tarea colaborativa, cooperativa y complementaria. La Corte puede ocuparse de algunos casos, el sistema nacional o un sistema híbrido o mecanismo que se cree puede ocuparse de los demás. Todo ello es parte de un sistema interconectado que puede funcionar perfectamente para tratar de que haya una brecha de impunidad lo más chica posible. Porque de todas maneras la Corte solamente se puede ocupar por su carácter global de un número muy reducido de casos. Entonces todos los otros mecanismos que se puedan establecer dentro del marco de la justicia transicional o en cualquier otro contexto son bienvenidos por la Corte Penal. Sobre este tema hay mucho más que hablar y lo vamos a seguir diciendo. Los invito a que nos vean en Instagram, véannos en Facebook, véannos en Twitter, donde vamos a pasar cortos videos, donde vamos a ser más explícitos sobre el tema. Les pedimos además de que nos vean, que vayan y nos vean, que nos sigan en esas redes sociales, que se suscriban a nuestro canal, que nos den like. Fui para ustedes Carlos Ramírez López, para algunos, Dr. Ley.